Muy bien. Bueno, como es la primera hora de la tarde de las clases, vamos a comenzar invocando a nuestra Madre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Reina de la sabiduría, ruega por nosotros. Muy bien, oye, ¿y qué vamos a ver esta tarde aquí, estas 2 tardes, estas 4 tardes aquí? Vamos a hablar del derecho de la vida religiosa. Lo primero que tenemos que saber es, yo creo que ya que estáis, algunas en el juniorado y otros en el postulantado y otras en el noviciado, pues supongo que ya habréis visto alguna vez un código de derecho canónico. Es un libro bien hermoso que está en todas las estanterías de los conventos y casas religiosas. Y que nunca lo tocamos. No vaya a ser que se nos pegue algo. Es como ese virus de la gripe que no queremos que se acerque mucho a nosotros para no caer, ¿vale? Pero sin embargo, el Código de Derecho Canónico marca lo que es nuestra vida, marca cómo tenemos que ir desarrollando en nuestra vida nuestro ser religioso. Junto con el derecho canónico están los estatutos de la congregación, de cada congregación, o de orden. Y eso se llama el derecho particular. Eso sí lo habréis tocado. Eso se enseña en el noviciado. Yo me acuerdo en el noviciado, a mí me enseñaron los estatutos de la provincia, cómo se leen, qué decían. Nos daban clases sobre eso, no sé si a vosotros dan clases sobre eso. ¿Sí o no? Sí. Bueno. Entonces vamos a tratar de ir aprendiendo pues las dos, a conjugar, a mezclar las dos cosas, el derecho canónico y el derecho particular, ¿vale? Para que no sea solamente hablar yo y vosotras dormir, pues vamos a hacer una cosa que es, yo creo que puede ser interesante, y es que cada uno de vosotros me cogéis los estatutos vuestros, o las constituciones, lo que tengáis, cada uno lo llama de una manera, y entonces nosotros vamos a dar aquí, lo leéis. Nosotros vamos a ver aquí 3 cosas fundamentales, que va a ser el derecho patrimonial, la cuestión del dinero, la formación dentro de los institutos, y esas 2 cosas fundamentalmente. Después iremos viendo en las otras 2 clases otros elementos más importantes, o tan importantes. Vosotros eso lo leéis, y entonces, pues mira, aquí habla de una cosa que no entiendo. Pues lo copiáis y me lo preguntáis y hablamos sobre eso en la clase que hablemos del derecho patrimonial, en la clase que hablemos del derecho a la formación, del juniorado, del estudiantado, del noviciado, cómo se hace el noviciado, cuántos años son, quién da la profesión, a quién hay que pedírsela, todas esas cosas. ¿Vale? Otra cosa. Yo por hablar que no sea, porque yo me pongo a hablar y yo hablo de todo, incluido de cosas que no son de derecho. Pero, si vosotras no entendéis algo de lo que diga, me preguntáis, ¿vale? Sin ningún problema. Oye, pues no sabemos esto que está diciendo qué es. No os quedéis con la duda, porque después por la noche vais a dormir muy mal. Y es mejor dormir bien. Si mi español no da para entender las que no son españolas ni de lengua hispana, las demás supongo que sí, pero aunque a veces no me entienden ni los españoles, pero salvando, si no entendéis algo me lo decís, ¿vale? Nada. Ese sí es como el que dice, ¿ha ido a misa? Sí. No hemos ido a misa.
Así que son ya muchos años para saber cuándo un sí es sí, cuándo es un sí es... Te vas a enterar tú, que no te voy a preguntar ni la hora. Muy bien. Dicho esto, el Código de Derecho Canónico, ¿alguna vez lo habéis abierto? Muy bien. Yo saludo a los que me estarán oyendo por vía internet cuando vean este vídeo, porque aunque no se lo crean, hay gente. Porque no, de vez en cuando oyen reírse, pero cuando yo digo una pregunta, solo mueven la cabeza. O sea que no esperen que digan que sí. Nada. Yo les digo, habéis abierto el Código de Derecho Canónico y todos como los perros de los coches hacen eso. Pero no esperen oír una voz que diga, sí, lo hemos abierto. Entonces, tienen que confiarse en mí de que hay gente delante. Por lo menos han rezado la Ave María y nuestro hermano. Los cánones, yo no sé si aprenderemos algo, pero reírnos no vamos a reír. Los cánones de derecho canónico están dentro del libro segundo del pueblo de Dios, y en la parte tercera, que se llama de los institutos de vida consagrada y de las sociedades de vida apostólica. Y como os digo, es a partir del canon 573. El canon 573 es un canon precioso. ¿Qué son los cánones? Me preguntaréis. Bueno, si no me lo preguntáis ya lo digo yo, porque yo por aburrimiento. El canon 500, los cánones son como los artículos en el Código de Derecho Civil. Cada país de ustedes, que tenemos aquí por lo menos 3 o 4 países, pues cada país tiene un código y ese código va por artículos. En el derecho canónico le llamamos cánones, ¿vale? Y el canon 573 es el que comienza la parte de derecho de la vida religiosa. Y que, como os he dicho, se llama de los institutos de vida consagrada y sociedades de vida apostólica. Pero esto no siempre ha sido así. Esto, a lo largo de la historia, ha tenido diversas formas de llamarse. ¿Por qué? Porque la vida consagrada no ha sido siempre igual. Ha sido diversa, modificándose. La clase de hoy, yo espero haberos hecho reír al principio de la clase, porque a partir de ahora esto va a ser somnoliento. Va a ser una cosa pesada. ¿Por qué? Porque hablar de cómo surge el derecho de la vida consagrada es fundamental para saber qué somos nosotros. Porque, por ejemplo, el franciscano sabemos que son una orden religiosa. Las franciscanas de la Purísima, que se llaman hermanas franciscanas de la Purísima, son una congregación. Las hermanas salesianas, ¿cómo se llama la congregación? Salesianas del Sagrado Corazón de Jesús. Salesianas del Sagrado Corazón de Jesús, pues son otra congregación. Y ninguna de las tres, de los 4, 1, 2, 3, de los 3, digo que a mí las matemáticas me las suspendieron hasta que me las quité de encima. Ninguna de los 3 son iguales. Por mucho que alguno quiera ver la vida consagrada igual todos, no es igual. No son iguales las salesianas del Sagrado Corazón que la franciscana de la Purísima, ni que nosotros. Cada una tiene su carisma, tiene su fundador, tiene su finalidad para la cual fue creada. Por lo tanto, cuando oigáis por ahí que toda la vida consagrada es igual, negarlo de raíz, porque no es así. Lo segundo que tenemos que ver, para comprender cómo llegamos a este canon 573, que vamos a empezar a estudiar, es saber la legislación que ha habido en la Iglesia sobre la vida religiosa. Y tenemos que hablar que códigos de derecho canónico, tal y como lo conocemos ahora, todo junto en un mismo volumen, toda la legislación junta,
solamente ha habido dos a lo largo de la historia. El código del año 1917 y el código reinante, que es el del año 1983. ¿Vale? Entonces, para saber cómo llegamos al código del 83, tenemos que ver qué es el código del 17, cómo surge. El código del 17 es un código pesado, árido, con muchas normas, muchas leyes. Es un código difícil de aplicar en todos los conceptos de la Iglesia. En misiones, en patrimonio, en penas canónicas, en administración. Es un código de muchas leyes. ¿Por qué? Porque lo que se buscaba entonces era, hasta ese momento la Iglesia pues iba, el Santo Padre o la Santa Sede, iban dando una serie de legislación, un decreto, una bula, un rescrito. Lo que se quiere ahora es juntarlo todo y darle a todo un cuerpo. Claro, cambiar de la noche a la mañana esto nos trae unos problemas, porque el problema es cómo nos comemos esto, cómo hacemos que esto sirva para la vida ordinaria. Y entonces surge el código del 17. Hay elementos del código del 17 que ni siquiera llegaron a cumplirse. Por ejemplo, toda la parte de misión del código del 17, del año 1917, toda esa parte apenas se llegó a cumplir. Porque tener presente una cosa, ahora se aprueba un decreto, se aprueba cualquier historia y automáticamente lo sabe todo el mundo. Por ejemplo, pensar en vuestros capítulos, provinciales, generales, lo que tengáis. Se aprueba, se nombra al provincial o a la provincial o a la general. Vosotros tenéis provincial y general, vosotros tenéis provincial y general. Provincial no. Se nombra a la general, se nombra a la provincial, se nombra... Y automáticamente lo saben todas las casas. Aunque la casa esté en el rincón más escondido del Paraguay. ¿Quién era del Paraguay? Tú eras del Paraguay. ¿Tocamos bien la cabeza? ¿Quién más? Tú también eres del Paraguay. ¿Y vosotras dos de dónde? ¿Las cuatro? No, ella es de Perú. Ella es peruana. Ah, de Perú, como Andrés Alegre. ¿Y tú? Paraguay. Ah, tres. Tres. Y del Salvador, Guatemala. ¿Y vosotras de dónde sois? De mi casa. De Kenia. ¿Y usted? Kenia. Las tres de Kenia. Ah. Había echado la de Mozambique, la había echado al río a todas. Ya hablar de Kenia aquí y la de Mozambique han desaparecido. Muy bien, pues incluso en Kenia, incluso en Paraguay, incluso en Guatemala, llega automáticamente el nombramiento del general. Pero en el año 17 sale un conjunto de leyes en Roma, y cuando esto quiere llegar a América, no ya a África, África en el 17 está empezando a nacer. En América, cuando esto llega, ha pasado por lo menos 6 meses o un año largo. Y esto es llegar al puerto. Después del puerto, que llega al Palacio del Obispo. Del Palacio del Obispo, que el secretario que haya por allí, el cura de turno, se acuerde de que hay que abrir las cartas. Porque Paraguay no lo conozco. Pero Guatemala es mucha calma. ¿Que va a llover? Pues lloverá. ¿Qué ha parado de llover? Va a parar de llover. Pues el secretario del obispo recibe la correspondencia. Si llueve, no las abrimos. Si no llueve, las abrimos. Y así se pasa otro año. Y cuando vienen a querer abrir aquello, dice, anda, un código de derecho canónico. Y entonces, a ver cómo aplicamos esto. Porque la realidad de América no tiene nada que ver con la realidad de Europa. Por eso el Código de Derecho Canónico del año 17, para cuestión de misiones,
no se llegó a aplicar, porque no tenía nada que ver, tal y como se había aprobado aquí, tal es la realidad que se vivía allá. Por eso digo que hubo partes del mismo código que ya no se llegaron a utilizar. Además, cuando había que corregir algo había que recurrir a Roma. Pues si para acá nos ha costado, imaginaros la vuelta. El mismo barco, había que darle otra vez pedales, darle con la turbina, que arranque y vuelva a apagar. ¿En qué se nota, dónde se nota la mayor dificultad de todo esto? En los institutos seculares. Vosotros me diréis. Y si, yo digo, vosotros me diréis porque como no abrís la boca, yo pienso que me estáis diciendo. Entonces, ¿qué es un instituto secular? ¿Habéis oído hablar de institutos seculares alguna vez en vuestra vida? Porque vos, sí. ¿Quién ha dicho que sí? ¿Quién se ha atrevido a hablar? Efectivamente, los institutos seculares son una forma de vida consagrada, tal y como los conocemos hoy. Pero en el momento en que esto aparece, no se sabe exactamente qué son los institutos seculares. Estos institutos aparecen en el año 1544 y con Santa Medici, que aprueba una cofradía. Esta cofradía se extiende sobre todo gracias a San Carlos Borromeo, pero no se sabe exactamente qué hacer con estas personas que hacen el bien, que viven como consagrados, pero no son consagrados. Porque una religiosa o una monja sabemos lo que es, pero una mujer que hace el bien en un instituto secular no sabemos qué es. Estamos hablando del siglo XVI. Esto está descolocado. ¿Vale? Es de la misma manera que deciros, hoy en día cuando hablamos, ¿cuánta gente tienes en clase? Pues tengo una parvá de monjas. Parvá es expresión murciana que uno aprende cuando está aquí, después de muchos años, que dice un montón. Bien, un montón de monjas. Pues ya estaríamos mintiendo. Porque ahora mismo, monja, solo es la hermana de Kenia de más para acá. Las dos de Kenia de más para allá no. La de Kenia de más para acá. Ella es monja. Los demás, todos los demás, incluidas las novicias y el postulante, son religiosos. Monja es aquella que vive en clausura. Monje es aquel que vive en clausura. El que no vive en clausura es religioso. Esto nosotros lo sabemos, pero somos los primeros que lo usamos mal, que hablamos mal. Y tenemos que ir aprendiendo a hablar bien. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bien, pues esto que estoy diciendo es lo que pasaba con los institutos seculares en el siglo XVI. Estas que son monjas, no son monjas. Se van, después de haber hecho el bien, se van a su casa. Pues si se van a su casa, ¿por qué no se casan? Si no sabemos dónde colocarlas. Y ya el colmo es cuando en el siglo XVIII, con el padre Picot, un jesuita, como no, siempre tiene un jesuita por el medio, pues le hace que practiquen los consejos evangélicos. ¿Sabéis lo que son los consejos evangélicos, no? Sí. Vale. Los consejos evangélicos son dejar el papel de cocina en su sitio, los vasos en el suyo. Esos son los consejos evangélicos, ¿no? ¿Sí o no? Uy. ¿Sí o no? Es que no lo he entendido, no sé qué dijo. ¿Qué son los consejos evangélicos? Que dijo, sabes que cocina. Eso es. Yo digo que si los consejos evangélicos son dejar el papel de cocina en su sitio, los platos en el otro, la cama bien hecha, ¿esos son los consejos evangélicos? No, esos son banales. Entonces, ¿los consejos evangélicos cuáles son? La obediencia, la pobreza y la castidad. Perfecto. Pues esos son los consejos evangélicos. Que estos institutos seculares los hacen en privado. ¿Vale? En el siglo XIX, seguimos hablando de todos estos institutos seculares, y tenemos en el documento, el decreto, Iglesia Católica,
que trata de clarificar los conceptos, de ver qué son estas cosas. Y en el siglo XX la congregación romana crea o aprueba todas estas congregaciones como damas catequistas. Porque como no son religiosas ni son monjas, pues vamos a llamarlas damas catequistas. Y después vendrán las damas de la Cruz Roja. ¿Vale? Como lo que no sabemos lo colocamos ahí. En el año 1941, Pío XII pide a la congregación de religiosos, a la congregación del concilio y al Santo Oficio, que trate de dar un poquito de luz a todo esto. Cuando se pide que traten de dar luz es cuando más oscuras nos ponemos. Sobre todo para los que no son religiosos, porque automáticamente empiezan a meterlos a todos en el mismo saco. ¿Vale? Yo, en el año 1947, hay dos documentos que son importantísimos. Uno se llama Primo Feliciter y el otro se llama Cum Santissimo. Esto es importantísimo, porque esta noche os llama la hermana Ana Galeotti y le soltáis Primo Feliciter. ¡Oh! Oye, le caen unos lagrimones a la hermana, llora de emoción. Está bien. O por ejemplo te viene Alberto y dice Cum Santissimo. Se le conmueve el corazón, se le aprieta al maestro el corazón, al maestro Javier Rojo. De otro diré, ¿y para qué quiero yo saber los nombres de esto? Pues por una sencilla razón, porque sois religiosos y porque por lo menos una vez en vuestra vida tenéis que haber oído hablar de esto. Y el día de mañana, cuando vayáis por la calle y oigáis a algunos que están hablando de la Primo Feliciter, diréis, el pesado aquel de barba nos habló de esto. Y me recordaréis. ¿Vale? Ahora, al que veáis en la calle hablando de esto, recordadle que se tome la pastilla, porque tiene la cabeza ahí. ¿De acuerdo? Muy bien. Hemos visto qué pasa en el código del 17 y llegamos al código del 83. ¿Cómo se crea el código del 83 para la vida religiosa? Pues tenemos que tener en cuenta que el código de 1983 se enriquece fundamentalmente del Concilio Vaticano II. ¿Habéis oído hablar del Concilio Vaticano II? Eso sí, eso está más cerca. Bueno, poco a poco. El código de 83 en muchas cosas se llena de él. Y lo más importante es que cuando algunos dicen que el código es una privación para la vida de la Iglesia, frena al Espíritu Santo, es todo lo contrario. Se enriquece del Vaticano II para, viviendo dentro de la Iglesia, ayudar al desarrollo de la misma. ¿Vale? Cuando en el año 67, en 1967, un año precioso, en el año 1967 nació toda la gente importante de este mundo. ¿Alguno de vosotros nació en el 67? No. Pero los importantes sí nacimos en el 67. ¿Vale? Entonces diréis, si es que a lo mejor ni mis padres se habían casado en el 67. Bueno, ni siquiera a lo mejor no habían nacido tampoco. Pues posiblemente. Oye, cuando se empieza a reformar el código de derecho, se habla de reformar aquel código del 17 para crear el actual, se basan en 10 principios, pero que a nosotros nos interesan 3 fundamentalmente, que son el principio de subsidiariedad, el principio de atención a los derechos de las personas y el principio de elasticidad en las normas, evitando la rigidez de las mismas. Subsidiariedad. ¿Qué quiere decir subsidiariedad? Quiere decir que unos ayudan a otros, que no todo está cerrado en uno. Subsidiariedad. Que no tengo yo aquí pizarra donde escribir. No sé yo si esto escribirá. Si escribe, vamos a hacer eso, pero si no.
No mucha. A ver, no pongo ahí, pues si no, no me veis otro montón. Cuando yo vaya soltando alguna palabreja rara, pues otro me lo... A ver. Subsidiar. ¿Lo veis? A veces es peor mi letra que mi voz. ¿Cómo? Ah, pues dale la luz. No, va a apagar. No, si se apaga no se ve nada. Se apaga no le echamos a dormir directamente. Entonces nada. Bueno, no, claro. Yo, a lo mejor si damos esta luz, a lo mejor se ve. SV y luego subsidiariedad. ¿Vale? El principio de subsidiariedad es que haya legislaciones que se ayudan unas a otras. Que no todo está en el código, sino que lo importante son la legislación particular. Esos estatutos, esas constituciones que todos tenemos, ¿vale? El principio de derecho de la persona es que no solamente la persona tiene que cumplir normas, sino que hay que fomentar que crezca, que se forme integralmente, que sea una persona madura. Porque en el Código del 17 lo que buscaba era, usted cumple las normas, pues es un buen religioso. Y aquí ya no es que se trata de que se cumplan las normas, se trata de que la vida del religioso nazca del corazón, de la entrega a Dios, como veremos a continuación. ¿Vale? Eso es el derecho de las personas. Y la elasticidad de las normas es que se pueda modificar las cosas. Antes, por ejemplo, si había que rezar el rosario a las 4 de la tarde, pues era a las 4 de la tarde. Si hoy, a las 4 de la tarde, tenemos que estar recogiendo agua porque está lloviendo, pues lo podemos rezar después a las 7 de la tarde. ¿Comprendéis? Eso es la elasticidad de las normas, que no hay que ser rígido. Y luego, además, es que antes para cualquier recurso había que ir a Roma. Ahora ya no. Ahora la misma provincial, la misma general, incluso el maestro o la maestra puede cambiar esas normas. No tiene por qué recurrir a la autoridad, a no ser que sea una cuestión mayor. ¿Os dais cuenta? ¿Entendéis los tres principios que os he dicho? ¿Cuál es el otro? ¿La de derecho de persona? ¿Cómo? La de subsidiariedad y la de derecho de persona, ¿cuál es el otro? El otro es la elasticidad de la norma. Hace falta que escriba elasticidad o sabéis más o menos. ¿Está bien? Que yo por darme un paseo que no quede, ¿eh? Eso en el 67. En el 69 vienen 4 principios. Se dice, a partir de estos 3 principios que hemos visto, necesitamos otros 4 principios para darle un verdadero cuerpo al derecho de la vida religiosa. En esos 3 principios que os he dicho, vosotros, ¿cuál pensaríais que faltaría? Pues falta uno de los elementos que aparece verdaderamente en todas las constituciones y en todos los estatutos particulares, e incluso en el Código de Derecho Canónico, que es el principio de espiritualidad. Porque hasta ahora, hasta el 17, la legislación era un cumplir normas, pero no invitaba a la oración. Se consideraba que la espiritualidad iba al margen de la legislación. A partir del 83, perdón, toda legislación que surge está llena de ese elemento espiritual. Las constituciones, los estatutos, ya no son un mero conjunto de normas, sino también contienen un elemento de espiritualidad. ¿Cuál es el problema? Por ejemplo, en nosotros, que las constituciones primeras que salieron después del 83 parecían más un libro de ejercicios espirituales que unas normas de legislación. Nos pasamos de un extremo al otro. Y tiene que ir conjugándose las dos cosas. Por eso cualquier congregación que diga, no, nosotros tenemos los estatutos aprobados en el año 65 y desde entonces no los hemos tocado. Mala cosa.
Porque, siguiendo con el ejemplo de la hermana Ana Galeote, cuando la hermana Ana Galeote entró, no tiene nada que ver que cuando vosotras habéis entrado. Y hay apenas 20 años de diferencia. Cuando yo entré a la orden, no tiene nada que ver cuando Iván ha entrado a la orden. Es otra cosa. Otras cosas, pues yo no hice postulantado. Siempre había gente con clase. ¿Por qué? Porque nací en el 67. Si hubiera nacido en el 67, sentía un año especial para todos. ¿Os dais cuenta de lo que estoy diciendo? Pues esa es la diferencia. Es decir, en cuanto las constituciones tienen que modificarse, tienen que estar acomodándose a la vida de las personas que van formando la congregación. Por eso tienen que ir evolucionando, tienen que cambiar. No se puede estar cambiando todos los años. Sería absurdo, eso no es vida tampoco. No llegarían a vivirse. Pero sí que tienen que ir matizándose, buscando aquellos rincones, limando aquellas asperezas que puedan tener cualquier cosa, cualquiera de estas legislaciones. Junto con ese principio de espiritualidad, hay otros 3 principios que son de subsidiariedad. Nuevamente se insiste en ese principio, ese va a ser fundamental, pero se insiste también en 2 elementos claves a la hora de la vida religiosa: la identidad y la corresponsabilidad. Corresponsabilidad. La identidad, ¿por qué? Por lo que lo decía al principio. Porque cada congregación, cada orden tiene que tener su propia identidad, que es la que marca el fundador. Esto tenemos que tenerlo bien claro. Hay un carisma concreto que está dado por el Espíritu Santo y ese carisma hay que vivir. ¿Os dais cuenta? Y no es igual la hermana franciscana de la Purísima que la hermana de las salesianas del Sagrado Corazón. Es distinto. Por eso no vale decir, pues se hacen unos estatutos y para todos igual. No, porque se hacen unos estatutos y cada uno tiene que ser diferentes. Aunque tengan los mismos elementos, formación, elección de una casa, supresión, expulsión. La estructura es la misma, pero después el contenido cambia. Porque la vida pastoral, la vida del carisma de cada congregación es distinto. ¿Os dais cuenta? Cuando leemos los documentos nuestros, las constituciones nuestras, los estatutos nuestros, tenemos que saber leerlo desde nuestro carisma. Esto es importantísimo, porque si no, a mí que me llegue, por ejemplo, pasa que los nombres no lo sé, si no, ¿cómo te llamas? Paula. Pues si me llega Paula, ¿y tú eras? Leticia. Leticia, ese me suena. Y tú eras Iván. Si a mí me dicen Paula o Leticia que... ¿Y tú cómo eres? María. Que son como... que a ellas les da igual tener un corazón franciscano como Iván, o de la congregación de la franciscana de la Purísima, porque lo mismo le da la madre fundadora de las salesianas que la madre Paula. A partir de ese momento yo considero que no tienen vocación. Tendrán un sentido de llamada, de respuesta, pero no tendrán vocación a las salesianas, porque si no amamos nuestro propio carisma no vamos a ningún sitio. ¿Os dais cuenta? Esto es fundamental. No se trata de decir somos los únicos, no. Se trata de decir que tengo que amar mi casa, tengo que quererla. ¿Os dais cuenta de lo que estoy diciendo? Esto es fundamental. ¿Vale? Iván, pásame la hoja y que cada uno me ponga el nombre, por lo menos para saber cómo llamáis, porque si no estoy listo. ¿Vale? Y el siguiente principio es el de corresponsabilidad. Los apellidos del DNI, luego ya me dan igual, pero el nombre por lo menos, el número de pasaporte tampoco. Por eso lleva un mérito. Pero el principio de corresponsabilidad sí. El principio de corresponsabilidad es tan importante como el de identidad. ¿Qué quiere decir? Que es verdad, en la congregación vamos a tener superiores, vamos a tener maestros cuando estamos en formación, vamos a tener provinciales,
y vicarios y toda esta gente, pero nosotros tenemos la misma responsabilidad que ellos de llevar adelante las comunidades. Antes era el superior el que tenía que hacer las cosas, la superiora, y los demás obedecíamos, o no, pero bueno, lo lógico es que obedeciéramos. Ahora la cosa ha cambiado, es una responsabilidad de todos, ¿comprendéis? Pues ese principio de corresponsabilidad también es importante, ¿vale? Una vez que se aplican estos principios, tenemos una serie de rasgos comunes que tenemos que ser capaces de llevar a cabo. En primer lugar, una legislación que se descentraliza, ¿vale? Una legislación que ya no es toda la del código, sino que hay varios documentos. Está el código, están los estatutos, están las constituciones. ¿Os dais cuenta? Luego, hay una mayor autonomía al régimen interno. Es decir, muchas gracias. En cada casa hay un gobierno, en cada comunidad hay un gobierno distinto, con una libertad de actuación, en función de donde esté, porque no es igual una casa que está en medio de un poblado en Kenia que la comunidad de aquí de Murcia. No es igual, es imposible, porque hay una realidad distinta. Se le da mucha más importancia al derecho propio. Cuando una congregación se rige, ya no solamente se rige por el Código de Derecho Canónico, sino que va principalmente a sus estatutos y a sus constituciones. Hay una mayor libertad de conciencia a partir del momento que se le da más importancia a la madurez de la persona. Ya no nos preocupamos solamente del cumplimiento, sino que hay que cumplir, pero también sabiendo que cumplimos. Los superiores pueden ser más jóvenes. Antes era imposible que un superior fuera joven. Tenía que tener una edad ya y una larga vida. Se insiste en el apostolado que debemos llevar a cabo. Desaparece la diferencia entre orden y congregación y ya solamente se hablará de institutos religiosos. Y los votos ya no solamente serán solemnes y simples, sino que habrá votos públicos y privados. Y sobre todo, como os he señalado, el centro de todo va a ser el carisma. El carisma va a marcar claramente la diferencia. ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta que os yo veo ahí interesadas por preguntar algo así de golpe y porrazo? Si no, seguimos. Muy bien. Lo bueno de esto, para que os vayáis centrando en el curso que llevamos, lo bueno de esto es que hoy tendremos clase, pero el miércoles que viene esto va a ser un acto penitencial para empezar la cuaresma. Vosotros diréis, ¿para qué voy a ir a que me pongan las cenizas si ya voy a clase de derecho? No necesito las cenizas. ¿Os dais cuenta? Todo tiene su sentido aquí. Esto es como en artillería, cuando hacíamos la mili. ¿Vale? Bueno, pues vamos a ver ahora cómo evoluciona el nombre. Hemos dicho que esto se llama Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica. ¿Vale? Pero, ¿cómo se llega a llamarlo así? Y en este nombre, Instituto de Vida Consagrada y Sociedad de Vida Apostólica, entran todos los institutos de vida consagrada, entran los institutos seculares, las sociedades de vida apostólica. ¿Sabéis lo que son todas esas cosas? ¿Sabéis lo que es una sociedad de vida apostólica? Distinguir una de la otra, a lo mejor sí. ¿Distinguirla así? Sí. ¿En qué? Por ejemplo.
¿Qué diferencia hay entre una sociedad de vida apostólica y un instituto secular? Y un instituto de vida consagrada. Me parece que esa de la vida consagrada se rige por las constituciones. Algo así. Sí, cuando las tres tienen constituciones. Estas no viven en comunidad. ¿Esto no viven en comunidad? Vale, ya tenemos una cosa distinta, no viven en comunidad. Vida en común. Vida en común tenemos que estos y estos sí, ¿no? Estos no. ¿La vida religiosa hace los votos públicos? ¿Estos? Sí. Votos públicos. ¿Estos no hacen votos públicos? Bien. O ya no puedo seguir más. No, pero sí o no. Yo pregunto, ¿estos hacen votos públicos o no hacen votos públicos? Hombre, ahí como digo. Hemos quedado que eran votos públicos y privados, ¿no? Hemos hablado antes que había dos tipos de votos, voto público y voto privado. Pues eso, privado. ¿Esto es privado? Eso es. ¿Estáis de acuerdo todos? Si esto es muy fácil. A ver, todos conmigo. ¿Sí? No. A ver si sabemos decirlo. Venga, sí. No. A ver. ¿Estos hacen votos privados, sí o no? No. Sí, no. ¿Sí o no? Yo creo que no. No. ¿Y los demás qué creen? Yo creo en Dios. En estas cosas no creo mucho. La primera es de la vida apostólica, la vida activa, que se llama la congregación. La segunda es la vida consagrada, la vida de esa contemplativa de clausura. Y en la tercera es de la... ¿Cómo se llama? Aquí me está metiendo. Aquí. Secular. Pero la primera y la segunda sí hacen votos. La segunda no sé si hacen. La segunda, O sea, la vida solo apostólica. hace privado. Vida apostólica y vida consagrada hacen votos públicos y esta privados. Creo yo, ¿eh? No lo sé. Bueno, si estamos aquí para aprender, ¿no? La vida contemplativa aquí no entra. Bueno, entra aquí, La vida religiosa. de soslayo, como vida religiosa. Como vida consagrada, pero no instituto de vida religiosa, sino vida consagrada. ¿Estos hacen votos públicos? Esto sí lo sabemos porque somos todos los que estamos aquí, pertenecemos a un instituto de vida consagrada, pertenecemos a un instituto de vida religiosa. ¿Vale? Pero la sociedad de vida apostólica y los institutos seculares hacen votos privados. ¿Vale? Un ejemplo de sociedad de vida apostólica. Esta de la... ¿Eh? Las vírgenes consagradas no, son vírgenes consagradas. Son... No tiene nada que ver. Hay una sociedad esta que se llama de... Pero no os confundáis con las vírgenes consagradas que tenemos en la UCA. Es otra cosa. Algo de Jesús. La del Sagrado Corazón. No. Sociedad de vida apostólica sería, por ejemplo, las hijas de la caridad. Jesús. ¿Vale? Esas no son religiosas. Las sociedades de vida apostólica no son propiamente religiosas porque no son un instituto religioso. Son vida consagrada y sociedad de vida apostólica, pero ellas son institutos, no son institutos religiosos, ¿vale? ¿Que no son religiosos? No. Las hijas de la caridad no son religiosas. Instituto secular son aquellas, por ejemplo, que viven en su casa, pero hacen tareas fuera. Muchas de estas congregaciones lo que viven son 2 o 3 juntas en la misma casa, con lo cual la diferencia entre una vida consagrada y el instituto secular es mínima prácticamente, porque lo lógico, el instituto secular nace precisamente de que haciendo voto privado hacen una tarea pastoral, pero no tiene la obligación de vivir en común, como bien ha dicho María, ¿eh? Esa es la gran diferencia.
Sociedad de Vida Apostólica y Instituto de Vida Consagrada sí viven en común, aunque los votos sean privados y públicos. La diferencia entre privado y público está que el público se hace ante la autoridad y el privado se hace ante Dios. Lo hacemos cada uno personalmente, el otro también se hace ante Dios, pero lo hacemos en privado. Cuando tú vas a renovar, cuando tú vas a hacer la profesión, normalmente está el superior ante el cual tú haces la profesión. En la sociedad de vida apostólica está la hermana y en silencio, sin decírselo ni proclamarlo en público, hace los votos ante Dios. ¿Comprendéis? ¿Veis la diferencia? ¿O no? Porque ya, si no decís sí o no, por lo menos moverme la cabeza, que yo por lo menos vea que estáis vivas y vivos. ¿De acuerdo? ¿Qué has dicho de la segunda? Los institutos seculares son aquellas personas consagrados que hacen los votos sin hacerlos ante la autoridad, sino a nivel personal. Por ejemplo, En masculino serían los que están en la iglesia aquí en Murcia, en la iglesia de Santa Catalina. Aquí en Murcia serían los operarios diocesanos. Sacerdote operario diocesanos. Aquí en Murcia es que no tienen mucha raigambre, en Toledo sí había muchos. Esos serían en Salamanca. ¿Y los chicos dónde entran por ahí? ¿Quién? Los Kikos. Los Kikos. Los Kikos entran en la bolsa. Los Kikos entran en la bolsa. ¿Cómo se llaman? Los neocatecumenales. Los Kikos son asociación pública de fieles. No son nada de esto. No son nada. En general, no son nada. ¿Vale? Entonces, como asociación pública de fieles, son una asociación de fieles que viven su fe dentro de un movimiento que tiene una tarea, según los estatutos suyos, que es el apostolado y la catequesis, que es el anuncio, el querigma que llaman ellos. Querigma. Anunciar el querigma. ¿Vale? Pero eso no tiene nada que ver. Es como el Opus, es como los carismáticos. Son movimientos eclesiales, no tienen nada que ver con esta forma, ni el Instituto Secular, ni la Sociedad de Vida Apostólica, ni la Vida Consagrada. Son sociedades de vida apostólica. Asociaciones públicas de fieles. ¿Vale? Por ejemplo, otros que también son asociación pública de fieles, los Hermanos de la Luz. ¿Conocéis a los Hermanos de la Luz? Estos que están en el monte, donde estaban los Hermanos de la Luz antes. Pues esos son asociación pública de fieles, no son religiosos. ¿Y los heraldos del Evangelio? 3/4 de lo mismo. ¿Sí? Los heraldos del Evangelio son también, eso no lo tengo tan seguro, me faltarían unos datos, pero creo que son asociación pública de fieles. No son religiosos tampoco. ¿Y los maristas? Los maristas son Instituto de Vida Consagrada, igual que nosotros. Maristas, salesianos, todo esto son estos. Podríamos decir, pero hay una diferencia en que vosotros, los franciscanos, tenéis sacerdotes y laicos dentro de la orden. Los maristas normalmente pues, están creados para solamente tener laicos. Puede haber sacerdotes, pero es una orden laical. ¿Vale? ¿De acuerdo? Esto es que es bueno que lo tengamos presente, que por lo menos sepamos más o menos dónde nos movemos. ¿Y cuáles ha dicho que evite sus votos en privado? Las sociedades de vida apostólica y los institutos seculares. ¿Vale? Todo lo demás, por ejemplo, todos los que estamos aquí, que pertenecemos a un instituto de vida religiosa, hacemos los votos públicos. Solamente aquellos. Estos viven en común, pero estos no. ¿Vale?
Y luego ya tenemos todos esos movimientos que decimos, pues, el Opus, los Kikos, los carismáticos, todos esos son la asociación pública de fieles, pero no son vida consagrada, ¿de acuerdo? Y luego algunos, pues eso, los heraldos del Evangelio, estos que tenemos aquí en la Hermana de la Luz, pues estos son asociación pública de fieles. ¿Pero hacen votos también? No, eso simplemente viven hacen votos, pero personales, ¿no? Como si una persona, cualquier persona fiel, se acerca ante el Santísimo y dice: yo me comprometo a que si sana a mi hermano, pues voy a andar a la pata coja los próximos 3 meses. O hace un como voto. los carismáticos, ¿no? ¿Eh? Como la renovación carismática. Exactamente igual, la renovación carismática tampoco hace votos de ningún tipo, hace unas promesas, ¿vale? La renovación carismática son asociaciones públicas de fieles que ayudan a los fieles a vivir la fe, pero no son vida religiosa, ¿vale? ¿De acuerdo? Como he dicho, todo esto ha ido evolucionando y se ha ido asentando en los diversos momentos de la historia. Hasta llegar al Concilio Vaticano II, donde la Lumen Gentium, ¿habéis oído hablar de la Lumen Gentium alguna vez en vuestra vida? No. Sí. Pues la Lumen Gentium es fundamental. La Lumen Gentium es un elemento clave para saber como esto no voy a hacer el ridículo más espantoso del mundo mundial. Este es un documento que también es importantísimo que lo conozcáis, del Vaticano II, Lumen Gentium. Otro que podéis decir a la hermana Ana y ya la pobre se desmaya. Entonces esta noche sí que me está llamando por teléfono, pero como una loca. ¿Pero qué le estás enseñando? Que me la estás volviendo. ¿Vale? Muy bien. Pues en la Lumen Gentium es el documento sobre el pueblo de Dios, que es ahí y entonces ahí está todo el pueblo de Dios, los religiosos, los clérigos, la jerarquía, los laicos y la Virgen María como corona de todos estos elementos. En el Lumen Gentium, en el capítulo 6, dedicado a los estados de perfección, y el capítulo 8, el que se dedica, para cerrar ya todo el documento, el dedicado a la Virgen María como corona de la Iglesia. Y otro documento también importante, que habréis oído hablar alguna vez, es el Perfecte Caritatis. Ese también lo había oído alguna vez. Ese sí, ese ya más... también sobre la vida religiosa. Pues a partir de esto viene la denominación de esta parte segunda del código, que se dijo de llamar Instituto de Vida Consagrada, para tratar de englobar ahí todos aquellos consagrados. Las vírgenes prudentes, las eremitas, los institutos seculares, y señalar como elemento diferenciador a la Sociedad de Vida Apostólica por aquello que decíamos de que tienen matices particulares.
¿Vale? Tú me preguntabas antes por las vírgenes consagradas. Las vírgenes consagradas, es cierto que ahora ha salido un documento, salió hace un año así sobre las vírgenes consagradas. Las vírgenes consagradas en principio no vivían en común tampoco. Por eso digo que el ejemplo de las vírgenes de la UCAN primero que las desconozco un poquito, pero en segundo lugar no es el estilo de lo que eran las vírgenes consagradas, que era una especie de personas, igual que los estudios seculares, que hacían el bien desde una consagración, pero en sus casas, sin una vida en común. Una cosa que tenéis que aprender es a leer los cánones. Yo voy a leer ahora el canon 573, para que os vayáis dando cuenta de lo que esto significa de cara a lo que vamos a ir trabajando. La vida consagrada por la profesión de los consejos evangélicos es una forma estable de vivir en la cual los fieles, siguiendo más de cerca a Cristo bajo la acción del Espíritu Santo, se dedican totalmente a Dios como su amor supremo, para que, entregados por un nuevo y peculiar título a su gloria, a la edificación de la Iglesia y a la salvación del mundo, consigan la perfección de la caridad en el servicio del reino de Dios y, convertidos en signo preclaro de la Iglesia, preanuncien la gloria celestial. ¿Vale? Esto lo vamos a desmenuzar, y lo desmenuzamos de la siguiente manera. En primer lugar, la vida consagrada. ¿Qué es consagrar? Consagrar es hacer algo sagrado. Podríamos definirlo, ¿no? Pero hay una segunda definición de consagrar, que es dedicarse a una cosa plenamente, con dedicación y teniendo un punto de referencia. Esto es importante. ¿Por qué? Porque si solo entendemos por consagrado aquello que conduce o aquello que se convierte en sagrado, estaríamos hablando de los estados de perfección que existían antes. Es decir, el religioso era perfecto. Y salvo algunos, los demás no sois perfectos. Esto es así. Os tengo que recordadme que en los próximos apuntes que os dé, todos estos apuntes yo los subo a internet para que los tengáis, por si alguna vez estáis muy mal y os ponéis a leerlos. Pero junto con esto voy a subir un libro para que entendáis mis chistes. Porque cuando yo cuento un chiste y no se me ríen, me entra una depresión muy mala. Entonces yo voy a mandar un esquema de cómo son esos chistes para que lo vayáis entendiendo. Porque si no, aquí vamos a pasarlo muy mal. Consagraciones ontológicas, es decir, desde lo que la misma palabra viene a significar, podemos hablar de tres, que es el bautismo, la confirmación y el sacramento del orden. Esos son consagraciones en sentido puro. ¿Qué quiere decir? Que todo bautizado está consagrado. Que todo aquel que se confirma está consagrado. ¿Os dais cuenta? Eso es importante como paso primero para después comprender dónde va a estar la diferencia con la vida religiosa. ¿Por qué? Porque toda nuestra consagración como religiosos está en camino a la dedicación plena de una cosa. Hacemos nuestra la vida, muerte y resurrección de Cristo. ¿Os dais cuenta? Y en función de esa plenitud, nosotros nos entregamos a aquel que nos ha llamado. ¿Entendéis? ¿Vais cogiendo el concepto? Porque esto es así. Es Dios el que nos llama. No es que nosotros nos acercamos a Él. No. Nos acercamos porque nos ha llamado. Y decimos, ¿y cómo Dios me ha llamado a mí? Pues eso es cosa de Dios. ¿Os dais cuenta de esto? Esto es fundamental para entender la consagración. Somos elegidos por Él. Y nosotros respondemos a la llamada, por supuesto. Pero Él es el que nos elige, no al revés.
Por eso es tan importante que nos demos cuenta de la importancia de lo que estamos haciendo y de que eso lleva consigo un compromiso radical con Dios. El Lumen Gentium, en el número 44 del Lumen Gentium, de ese documento que hemos puesto ahí, el número 44 nos habla precisamente de esta iniciativa de Dios llamándonos. Y se hace por medio de la profesión de los consejos evangélicos, que ya hemos quedado antes que eran 3. Lo ha dicho la hermana Brígida, que eran 3. ¿Vale? Y que ahora después pues iremos también desmenuzando para que los vayamos poco a poco comprendiendo todos ellos. Esta consagración lleva consigo una entrega total. Dice, siguiendo más de cerca a Cristo, bajo la acción del Espíritu Santo, se dedican totalmente a Dios, como a su amor supremo. ¿Dais cuenta de esto? Dale un codazo, que se me duerme. A la hermana felistas, dale un codazo que está pegando en las cabezas, que la pobre se va. La pobre se nos va. Hay que mantener el espíritu aquí. En cualquier momento se le van a caer las gafas y vamos a liar aquí una y vamos a tener un problema. Después va a ir a la hermana Laura y le vamos a decir que las gafas es que me dio el Código de Derecho Canónico tan fuerte que se me rompieron. Bien, por lo menos hemos conseguido despertarlo un poquito. Ahora seguimos otro rato y ya te damos menos de 20 minutos para que demos otro par de cabezas. Bueno, nos dedicamos, ya me lo paso de miedo, nos dedicamos totalmente a Dios. Otro elemento importante del canon 573. Hay un estado de vida dentro de la Iglesia que es el de la vida consagrada, el de la vida religiosa. Dentro de los estados de la vida de la Iglesia están el matrimonio, está el sacerdotal y está el religioso. Es una forma de vida. La diferencia entre una consagración como el bautismo y una consagración de un religioso es esa entrega total a Dios. Toda nuestra vida tiene que girar en torno a Él. Cuando lavamos los platos y cuando atendemos a un enfermo, cuando atendemos a un niño, cuando estamos dando clase, todo es en esa consagración total a Dios, ¿vale? Entregados por un nuevo y peculiar título a su gloria, a la edificación de la Iglesia y a la salvación del mundo. Esa es la triple tarea que tenemos los religiosos. ¿Os dais cuenta? No, es que somos religiosos. ¿Y qué hacéis? Nada, obedecer. No, a ver. Yo para obedecer me voy al ejército. Claro, ya tengo los fines de semana libres y me pagan. No, es que tú tienes una tarea que es glorificar a Dios, edificar, construir la Iglesia y la salvación del mundo. Que es Cristo el que lo salva, claro, pero nosotros con nuestra consagración ayudamos a esa tarea, tenemos la obligación de colaborar en esa tarea. ¿Os dais cuenta? ¿Has dicho? Glorificar, edificar y Salvar. Lo salvamos llevando a Cristo a los demás. Todo eso consiguiendo la perfección de la caridad en el servicio del reino de Dios. Y aquí entra un elemento fundamental, que es la caridad. La caridad es un elemento esencial dentro de la santidad. Porque aquí no hemos venido a ser mediocres, hemos venido a ser santos. Para ser mediocres, nos dedicamos a hacer punto de cruz. Aquí hay que tirar siempre lo grande. Y por eso la caridad es fundamental. Porque para la caridad, que nos lleva a la santidad, la gracia de Dios va siempre unida.
había 3 virtudes que eran fe, esperanza y caridad, ¿no? Había oído hablar de ellas. La fe... No, oye, todo es como todo. Tú te reirás, pero no todo el mundo. La fe y la esperanza pueden ir separadas. Pero la caridad y la gracia no. Eso va junto. Y va junto porque la caridad perfecta, ¿de quién es la caridad perfecta? ¿Quién tiene la caridad perfecta? ¿Los santos fundadores o Dios? Claro, porque los santos fundadores, a fin, pues harán lo que puedan, con sus limitaciones también. Y para alcanzar esa caridad, y esos 3 elementos que hemos dicho son esenciales, tenemos que tener presente una cosa, y es la madurez de la persona. Porque la caridad, la santidad, no se consigue cumpliendo las normas, sino creciendo en la fe, madurando en la fe. ¿Te das cuenta? Y automáticamente, gracias al paso de 2 folios, la somnolencia que estaba en esta parte se ha pasado a esta parte. Y parece que estamos viendo una película de Metro Goldwyn Mayer con los abrigos de boca. Pero bueno, no tengáis miedo, que esto es así. ¿Vale? ¿Os dais cuenta de esto? Esto es fundamental para nuestra vida, de verdad. Yo me río y nos reímos, y esto es bueno que nos riamos porque nos despertamos, pero estamos hablando de elementos que son claves para nuestra vida religiosa. Y el elemento de la caridad es un elemento que va unido a la santidad a la que debemos alcanzar. Es importante esto, ¿eh? Cuando estéis en la oración, cuando estéis viendo si verdaderamente yo respondo a lo que Dios me ha pedido, y uno se dé cuenta de esta grandeza, porque eso le anima a seguir, ¿eh? Porque enseguida pensamos, no, yo no soy capaz de... Mira, si Dios te llamaba es porque eres capaz. Que tenemos nuestras debilidades, por supuesto, pero tenemos que vencerlas, que animarnos a seguir. ¿Os dais cuenta? Esto es clave en una vida consagrada. Y sobre todo en una vida consagrada como vosotros que estáis empezando ahora. Bueno, en todos, ¿no? Pero ahora está empezando y esto cimienta la vida para lo que viene después. Y convertidos en signo preclaro en la Iglesia, preanuncian la gloria celestial. Dice el parágrafo 2, adoptan con libertad esta forma de vida en institutos de vida consagrada, canónicamente elegidos por la autoridad competente de la Iglesia, aquellos fieles que mediante votos u otros vínculos sagrados, según las leyes propias de institutos, profesan los consejos evangélicos de castidad, pobreza y obediencia, y por la caridad a la que estos conducen se unen de modo especial a la Iglesia y a su ministerio. Importante esto. ¿Por qué? Porque la vida consagrada, lo más importante es la libertad. Nosotros no profesamos porque nos lo han mandado, sino porque queremos y somos libres. Las dos cosas tienen que ir juntas. Libertad y voluntad, ¿eh? Que no lo olvide. No. Si yo quiero, pero lo hago porque me está insistiendo la hermana Ana. Después, cuando esté en vuestra casa, yo no sé si está ella en Alcantarilla o no está ya, ¿sigue en Alcantarilla ella? Sí. Dice, las veces, esto es como cuando iba a predicar a los pueblos, dice, te han nombrado tantas veces que vamos, eres la más famosa del mundo mundial cuando te suba a YouTube. ¿Eh? Dice, si tú quieres escuchar cuánto te han nombrado, ponte el vídeo del Padre. No, si hacemos una profesión es porque queremos y porque somos libres de hacerlo. Y esto es clave para nuestra vida. Y lo hacen aquellos fieles, es decir, cualquier bautizado, cualquiera que esté bautizado. Y lo hace, como hemos visto antes, mediante votos o cualquier otra forma de vínculos sagrados.
Y lo que es más importante, ¿os acordáis que os he dicho también un elemento que era fundamental, que es el hecho de la legislación particular, según las leyes propias de los institutos? Esto es nuevo, porque las leyes de los institutos es lo que marca la diferencia. ¿Vale? Por lo tanto, tenemos que darnos cuenta que la vida consagrada es un carisma y como carisma es un don de Dios. Y como don de Dios es por lo tanto un regalo que como nos enseña la Lumen Gentium en los números 43 y 44. Somos parte de la Iglesia. Dice el canon 574, el estado de quienes profesan los consejos evangélicos en esos institutos pertenece a la vida y a la santidad de la Iglesia. Por ello, todos en la Iglesia deben apoyarlo y promoverlo. Es una tarea de toda la Iglesia promover la vida consagrada. Dios llama especialmente a algunos fieles a dicho estado, para que gocen de este don particular en la vida de la Iglesia y favorezcan su misión salvífica de acuerdo con el fin y el espíritu de cada instituto. Si leéis el canon 574 con más calma, os sirve perfectamente para el rato de meditación que podáis hacer en vuestra casa. 574, 574. La Iglesia debe apoyar la vida consagrada, pero además Dios llama a algunos fieles a dicho estado para que gocen de este don. Señores y señoras, especialmente, esto es un don de Dios que nos ha llamado y se nos regala. Y recordad, de acuerdo con el fin y el espíritu de cada instituto. No, yo hago una profesión religiosa y ya después, pues si hace falta la salesiana, me voy a la salesiana y si no me voy a las hermanas redentoristas. Mira, no. Tú haces la profesión para franciscana de la Purísima. Y punto. La haces para la hermana redentorista. Y punto. ¿Te das cuenta? El carisma, la finalidad, el espíritu de cada instituto es fundamental. ¿Vale? No, yo es que quiero ser franciscano, pero es que el hábito tiene que ser blanco. Ni usted, se va a los dominicos. Claro, esto es como todo. Es como si esto, en la vida religiosa, ¿cómo dice esto? Claro, tú en el fútbol dices, yo es que quiero ser del Real Madrid, pero me gusta el azul y rojo. Pero no, el azul y rojo no es del Madrid, es del innombrable. Entonces, claro, ¿os dais cuenta? No es igual, y ahí lo entendemos todo. Pero en la vida religiosa es igual. ¿No? Yo soy franciscano, pero mi hábito tiene que ser blanco con unos ribetes negros. Y en la feria de abril le ponemos una farola. A ver, por favor, claro, cada uno tiene que saber lo que somos en cada sitio, ¿vale? Esta parte la habéis entendido, ¿no? No tiene más vuelta que eso. Sí, es muy fácil. Vamos entonces a pasar a hablar de los consejos evangélicos. Venga, rápidamente. Bueno, rápidamente o con calma, cada uno como quiera. Consejos evangélicos, 575, 575. Esto, a partir de ahora ya empiezo yo como los de los bingos. Vamos a ver si nos toca la línea y nos podemos llevar el osito pelón. Los consejos evangélicos, fundados en la doctrina y ejemplo de Cristo Maestro, son un don divino que la Iglesia ha recibido del Señor y conserva siempre con su gracia. Es gracia de Dios y es don de Dios. Y es lo que nos mantiene en la comunión con la Iglesia, de cumplir estos. Sabéis que siempre en la Iglesia ha habido dos vertientes, la Iglesia oriental y la Iglesia occidental.
Sabéis que está la Iglesia oriental, que es la parte del oriente, toda la parte de la Rusia, de la Grecia, de todos estos países, y luego la parte occidental, con la sede en Roma, la otra la sede en Constantinopla, en su momento. La Iglesia oriental siempre ha sido más espiritual que la occidental. Por eso, estos elementos de los consejos evangélicos los asumieron, si queremos un poquito mejor, porque asumieron el papel del Espíritu Santo, como don del Espíritu Santo. Entendieron el don del Espíritu Santo mejor que nosotros. La Iglesia occidental recoge de un modo especial todo lo que es la teología paulina y añadiendo ese elemento neumático, ese elemento de espíritu, le da ese sentido de don que nos estamos hablando. ¿Vale? La prima de Andrea Alegría se está riendo. Andrea Alegre es un peruano que estudió conmigo en Salamanca. Por eso siempre cuando dicen a alguien que es de Perú me acuerdo de Andrea Alegre, un franciscano que estudió conmigo. Era de la provincia de San Francisco Solano. Y está por ahí otra vez. Y yo cuando veo eso, cuando te veo sonreír, digo, esta no se está enterando de mucho. A lo mejor me equivoco. Pero como no me vas a hablar, no. No, es que me estaba viendo. No, claro. Sí, no, si el chiste va por ahí, pero el siguiente chiste iba a ser el que alguna, como se le caiga la mano, se le cae la cabeza. Pero bueno, poco a poco. Los consejos evangélicos, ya queda poco, vamos a terminar ya pronto, porque esto ya como primer día ya está bastante sufrido. Está la Lumen Gentium número 11, que nos habla de los consejos evangélicos. Y nos habla de los consejos evangélicos como don. El don es un regalo, por tanto es un regalo que Cristo hace a la Iglesia. Dice la Lumen Gentium 44. Este estado de vida hace presente continuamente en la Iglesia aquella forma de vida que escogió el Hijo de Dios al venir al mundo para hacer la voluntad de Dios. ¿Qué quiere decir? Que todos los consagrados en nuestra vida reflejamos la generosidad de Cristo que vino a ser uno entre nosotros para traernos la salvación. Es, podríamos decir, una forma visible del sacramento, nuestra vida. Por eso la responsabilidad que tenemos también. ¿Vale? ¿Tenía alguna pregunta sobre esto? Bien, pues entonces terminamos aquí porque yo creo que ya hemos sufrido bastante. Y ya la semana que viene, que es miércoles de ceniza, lo tomamos con más fuerza. Hoy no me esperabais a mí, me esperabais al padre Emilio y de golpe y porrazo habéis encontrado con esto y esto ya. Recordad, tareas para la semana que viene, empezar a leer los estatutos vuestros, la parte de formación, la parte de economía y la parte, en general es bueno que la leáis todos los estatutos para que los tengáis presentes. Pero en esos dos elementos, que son los que vamos a estudiar, pues para que me digáis, vamos a aclarar esto, vamos a hablar de esto, porque yo os preguntaré, ¿qué habéis leído que no? Si lo entendéis todo, pues maravilloso, miel sobre hojuelas. Que hay algunas cuestiones que hay que aclarar, pues las vamos hablando entre todos. Igual esto se hace un poquito más o menos, como se ha hecho cuando hemos sacado a nuestra amiga la pizarra de paseo y hemos empezado a poner cosas ahí y parece que en ese momento nos hemos despertado un poquito. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bueno, pues ahora no os levantéis de golpe, porque después de una siesta profunda los músculos tienen que estirarse. Y entonces,
verlo con calma